Uno le revisa el discurso a esa izquierda que se asume defensora de causas nobles. Esa izquierda que dice defender el medio ambiente, defender a la diversidad sexual, esa izquierda que se dice feminista, esa izquierda que se dice defensora de la niñez, esa izquierda que se dice además defensora de las causas más nobles en favor de los pueblos, de los trabajadores, de las minorías raciales, etcétera. Y uno termina de verdad pensando en que si esa gente de verdad se creen su discurso, tienen un concepto sumamente elevado de sí mismos. Porque si esa izquierda internacional, entiéndase, Pedro Sánchez, Zapatero, Petro, Boric, esa izquierda europea que tiene todavía, que cree que del otro lado del Atlántico están todavía unos indios en Guayuco y que no, y que ven además a Hispanoamérica y América en general como con criterio de zoológico, es decir, como si van a ver a un mono encerrado en la jaula, ¿no? A unos monos ahí. Ellos tienen un concepto muy alto de sí mismos y entonces asumen que ellos son tan nobles que defienden las mejores causas. Entonces dicen que defienden el medio ambiente, pero no condenan la explotación del arco minero que hace un gobierno que enarbola la bandera del socialismo del siglo XXI. Dicen estar a favor de la diversidad sexual y a favor de los derechos de los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los intersexuales, los supersexuales, los pansexuales, los omnisexuales y todo el abanico abecedario. Pero cuando tienen que condenar las ejecuciones de homosexuales en Irán, cuando tienen que pararse firme en contra de las imposiciones antidiversidad sexual en el Mundial de Fútbol de Qatar, ahí se callan la jeta. Se dicen protectores de las minorías raciales, pero son incapaces de hablar de las operaciones de limpieza étnica que hace China o que hace la India o que hacen en determinados países africanos aliados al horror izquierdista mundial. Y además de eso, y aquí es donde quiero caer el día de hoy, que lo anunciábamos ayer que lo íbamos a tocar, se dicen feministas, defensores de la mujer, defensores de los derechos de la mujer, sacan leyes especiales que para proteger a la mujer de una vida libre de violencia, que no sé qué, que si solo sí es sí, etcétera, etcétera. Pero tienen en sus filas al maldito aberrado sexual de Daniel Ortega. Y usted dirá que yo estoy exagerando, que yo estoy utilizando el fácil recurso de acusar a alguien de ser un sádico para desprestigiarlo. Pero el asunto es que hay testimonios. El asunto es que hay acusaciones. El asunto es que hay testimonios que no han sido rebatidos e inclusive podría haber pruebas fehacientes de dicho abuso, de dichas aberraciones, de dichos atropellos contra la mujer. Soy la América, hijastra de Daniel Ortega, lo ha acusado de haberla violado desde que tenía 10 años. Con el conocimiento de la pérfida de Rosario Murillo, su mamá. En presencia inclusive de su hermano Rafael, que está hoy siendo promovido como sucesor del clan Murillo en el poder. Estamos hablando de una asociación de delincuentes que con el manto de la impunidad sobre los asquerosos delitos de Daniel Ortega colocan como héroe de la lucha antiimperialista a un sádico que es aplaudido y recibido por la izquierda internacional sin que se proteja a sus víctimas ni se pongan nunca las Irene Montero, las Yolanda Díaz, las Iris Varela, las Cilia Flores, las Kamala Harris. Ninguna a favor de las mujeres que denuncian al sádico de Daniel Ortega. ¿Por qué será? Bueno.
Hoy, en el programa 872 de Fuera de Orden, vamos a hablar del aberrado Daniel Ortega y las acusaciones que su propia hijastra ha hecho en su contra durante largos años. Hoy, jueves 30 de mayo del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque para analizar estos malditos gobernantes arrastrados de la izquierda mundial, hay que saber de criminología y de criminalística. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un verdadero placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, labor que es posible gracias al apoyo que recibimos de todas esas almas buenas que han decidido ser patrocinantes directos de este programa con sus aportes mensuales en nuestra plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a crear contenidos para todos, difundirlos y seguir haciendo la labor de opinar libremente e informar de forma transparente, cosa que también hacemos en nuestra página en Facebook. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, que ahí también seguimos creciendo. Nos ayudas muchísimo compartiendo también nuestros contenidos en esa y en otras plataformas. Gracias por suscribirte al canal, por activar las notificaciones, por darle a la campanita y por estar siempre pendiente de lo que aquí hacemos, porque también nos ayudas a crecer. Darle me gusta al video nos ayuda a posicionarnos mejor en esa cosa que llaman el algoritmo. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, si los dejas entrar, si les permites entrar, no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Es una cosa verdaderamente infame saber cómo hay personajes que se mantienen en el tiempo siendo digamos, luciendo como símbolos de supuestas luchas. Y lo que hay detrás de ellos es infamia, es crimen, son aberraciones, etc. Daniel Ortega se coloca a la cabeza del Movimiento Sandinista de Liberación Nacional. El movimiento sandinista, en realidad, ¿qué reivindicaba? Reivindicaba una lucha contraria a una dictadura dinástica, que era la dictadura de la familia Somoza. Fueron 3 dictadores de la familia Somoza. Esa familia que gobernó de forma espantosa el pequeño y sufrido país de Nicaragua, tenía todas las razones para ser derrocada y expulsada del poder.
Y quienes dirigían esa dictadura y quienes formaban parte de ese sistema merecían la peor de las suertes. Había un movimiento ciudadano, un movimiento popular que es de resaltar. Yo creo que estudiar la historia de lo que fue el movimiento ciudadano en contra de la espantosa dictadura de los Somoza es pasar por una historia de sacrificios civiles. Y es aquí donde quiero poner el acento. Hubo una lucha civil, una lucha cívica, una lucha ciudadana en contra de la dictadura. ¿Y quiénes las encabezaron? La encabezaron los intelectuales, los periodistas, los artistas, los poetas de Nicaragua, que a su vez lograron la solidaridad de muchos de sus colegas intelectuales en el mundo, sobre todo en Hispanoamérica. Porque Nicaragua, siendo un país que quizás no es conocido por mucha gente, se desconocía que allí pudiese haber un movimiento cultural tan intenso que pudiese producir personajes como Rubén Darío, como Sergio Ramírez, como Ernesto Cardenal, como Luis Enrique, el salsero, el cantante. Es decir, estamos hablando de una nación que tiene una proyección cultural a través de elementos como la poesía, la literatura y la música sumamente importantes. Esos intelectuales, esos artistas, esos poetas, esos periodistas como Joaquín Chamorro fueron los que encabezaron la lucha cívica ciudadana y verdaderamente republicana, con sentido de república, en contra de la dictadura de Somoza. Y ese movimiento ciudadano fue duramente reprimido por la dictadura de Somoza. Muchos de sus líderes encarcelados, exiliados y hasta asesinados. Como fue el caso de Joaquín Chamorro. Joaquín Chamorro era quien dirigía el diario que llevó la línea editorial más fuerte contra esa dictadura, que fue el diario La Prensa de Nicaragua. Y fue asesinado por su labor. Su esposa, Violeta Barrios de Chamorro, asume las banderas de la defensa de las libertades de expresión y de opinión en contra del régimen somocista. Muy temprano, todos estos dirigentes ciudadanos, todos estos intelectuales, todos estos poetas se dieron cuenta que a una dictadura de la catadura moral de la familia Somoza, que no tenían escrúpulos para asesinar, para violar, para acabar con la vida de los demás y para robar, porque de paso eran unos potentados, se dieron cuenta, quienes se oponían, que no había forma de que esa dictadura cayera con poemas, con artículos y con canciones. Y allí se convencieron de que la única forma de derrocar a esa gente era a través de un movimiento armado. Por eso es que surge en el Movimiento de Liberación Nacional, que asumió el nombre de César Augusto Sandino por las luchas que éste dio en su momento, a principios del siglo XX. Ese movimiento sandinista de liberación nacional creó, o de su seno, sale el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que viene siendo el brazo armado. Se arman. Lo que iban a hacer. Había que tumbar a los tipos. Pero en las filas de ese Frente Sandinista pasa lo que pasa siempre en estos movimientos armados, sobre todo en Hispanoamérica, que se unen intelectuales como Sergio Ramírez, se une gente con criterio político y con estudios y con, digamos, con sensibilidad ideológica, y se unen aventureros, sádicos, ladrones, asaltantes, bichos raros que quieren escapar del crimen y se meten entonces y agarran un arma. Eso ocurre en todos los movimientos de este tipo. ¿Dónde está lo lamentable? Lo lamentable está cuando en estos movimientos ocurre lo que termina ocurriendo en la historia hispanoamericana, que es que con nuestra propensión a correr detrás de un caudillo, termina ocurriendo el fenómeno del fusil gobernando a la política en vez de la política gobernando al fusil. Para hacer el cuento corto, este movimiento fue en principio infiltrado por Fidel Castro. Siempre Fidel Castro, el mejor agente que ha tenido la CIA.
donde había un movimiento popular dispuesto a crear algo distinto a lo que imponía la agenda de los Estados Unidos y a lo que imponía la agenda de la Unión Soviética, aparecía Fidel Castro para volverlo mierda. Terminó ocurriendo entonces, Fidel Castro infiltra el frente, no el movimiento, el frente sandinista. Como Fidel Castro era una figura caudillista de expansión, expansionista, al cual se le tenía veneración y al cual se le convirtió en un símbolo de las luchas de los pueblos, etcétera, etcétera, con dinero y con envío de combatientes, el tipo se infiltra en el frente sandinista y manda a varios de sus mejores combatientes, entre ellos Arnaldo Ochoa, luego fusilado, y Tony de la Guardia y su hermano, los dos hermanos, los gemelos, los mellizos de la Guardia. De hecho, no recuerdo si fue Tony o Antonio de la Guardia o el otro hermano, que creo que es el que sobrevive, quienes estuvieron en la toma de la capital, la toma de Managua, cuando el comandante cero, Eden Pastora, líder del movimiento, uno de los líderes militares del movimiento sandinista, entra en Managua con una tropa de su gente y bueno, y ahí se cayó el somocismo, porque los tipos tomaron la capital. Quien iba al lado de él era de la Guardia. O sea, imagínense usted el nivel de infiltración que Fidel Castro hizo en el frente sandinista. Por supuesto, ahí se acabó todo. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que la reacción de los Estados Unidos frente a esta situación, los Estados Unidos lamentablemente a veces llega tarde, la reacción de los Estados Unidos fue intentar matar cucarachas con una mandarria y lo que hicieron fue reventar el piso. Y entonces crearon una reacción al frente sandinista que se termina convirtiendo en una guerra civil espantosa, donde estaba el frente sandinista, estaba la contra, estaba la recontra, estaban unos asesinos por aquí, unos asesinos por allá. Aparte de eso, recrudece la guerra en El Salvador y en Guatemala. Amigos, eso se convirtió en una cuneta de cadáveres. En una cuneta de cadáveres. En medio de esa situación, ¿qué terminó ocurriendo? Que Humberto Ortega, uno de los dos hermanos Ortega, que era quien tenía un poquito más de criterio ideológico, porque había estudiado más, porque se había acercado más a determinados elementos, Humberto Ortega es desplazado por su hermano Daniel Ortega, y eso de alguna manera es producto de las acciones de Fidel Castro, que él es especialista en eso. Cuando Fidel Castro ve que él no puede controlar a alguien, lo saca del medio. Lo hizo con Maurice Bishop en Grenada, en el 83, que lo asesinó y radicalizó la revolución en Grenada y terminaron en una invasión. Lo hizo con Salvador Allende, que le metió, hasta le preñó a la hija con uno de los escoltas, que era cubano. Esa hija, por cierto, es ahorita la ministra de la Defensa de Chile. Miren usted, tamaña barbaridad. Lo hizo con Chávez. Lo hizo con Chávez y con Maduro. Y lo hizo con los Ortega, apuntalando el liderazgo de un mediocre Daniel Ortega que tenía graves problemas de consumo de drogas y de aberraciones, un criminal, un bicho dañado, y lo prefiere a él por encima de Humberto Ortega, que tenía más criterio político. Evidentemente, Fidel Castro siempre te busca al que puede manipular. Y así termina Daniel Ortega siendo la cabeza de la revolución sandinista y Humberto Ortega el jefe del ejército, del frente sandinista. Estamos hablando del año 78-79, amigos. De 1979, cuando los tipos finalmente toman el poder. Después, por cierto, en una operación organizada por Fidel Castro y con combatientes cubanos, logran entrar al territorio, creo que de Honduras o de Guatemala, no recuerdo cuál de los dos países de Centroamérica, donde se fue Somoza a refugiar y mataron a Somoza. Lo asesinaron. Combatientes cubanos. Ojo. Con el ejército, es decir, con el uniforme o actuando como miembro del ejército nicaragüense, porque de la Guardia tenía rango de capitán del ejército nicaragüense, del ejército sandinista, que es el que queda luego como el ejército nacional de ese país. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque efectivamente el fusil desplaza a la política y se convierten los combatientes del frente sandinista, terminan pasando por encima de los intelectuales, poetas, cantantes, periodistas, etcétera, que estaban en el movimiento sandinista y se van a la guerra, porque los Estados Unidos le declaran la guerra. Toda esta situación empieza
a cambiar a raíz de la llegada o de la participación de personajes importantes de la política hispanoamericana. Hay que citar, sin duda alguna, al canciller Aristides Calvani, canciller del gobierno de Luis Herrera, demócrata cristiano. Hay que citar a la participación de la democracia cristiana chilena. Hay que citar la participación de la democracia cristiana alemana e inclusive de la democracia cristiana italiana. Tuvieron un gran papel allí por petición y participación, porque todo esto coincide con ¿qué? Los tipos entran en el año 79 en el poder, pero en el año 78 asume el papado Juan Pablo II, un anticomunista rudísimo. San Juan Pablo II pide a los movimientos, a los partidos demócratas cristianos que se aboquen a la solución de esta crisis, cosa que fue sumamente difícil. Y solamente con el paso del tiempo, el gobierno de Jaime Lucinchi tuvo fue menos visible, pero el gobierno de Jaime Lucinchi tuvo una participación bien importante en estos procesos de paz a través de sus distintos cancilleres, del canciller Consalvi y los embajadores que en esos tiempos se desarrollaron su acción allí. Y todo termina con la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder, que le da el empujón definitivo. Yo recuerdo, además, uno de los financistas del Frente Sandinista, fue Venezuela. Porque en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se tenía el convencimiento de que había que sacar la dictadura de Somoza del camino. De hecho, Somoza lo denuncia a Carlos Andrés Pérez como uno de los instigadores de su salida del poder. Cuando llegan los sandinistas al poder, en el reportaje que se hizo en el noticiero El Observador de RCTV, recuerdo claramente a una joven Violeta Chamorro. Tenía el cabello largo, lacio. Era una mujer muy bonita, muy joven, que cuando vio y cuando le dijeron que era para Venezuela, dijo: esto es un canal de Venezuela. Yo quiero desde aquí enviarle mi saludo y mi agradecimiento eterno al presidente Carlos Andrés Pérez por el apoyo que le dio a nuestra lucha. Eso fue en el año 79. 10 años después, cuando está Carlos Andrés Pérez en el poder otra vez, se empieza a tejer toda la situación para acabar con esa guerra. ¿Y qué se logró después de tantos muertos? Bueno, un pacto que está siendo utilizado y del cual vamos a hablar con más tranquilidad el día sábado, en nuestro programa del sábado, de la transición nicaragüense. Allí se plantea, vamos a hacer unas elecciones y gane quien gane esas elecciones, la cabeza del ejército va a seguir en manos de los sandinistas, es decir, de Humberto Ortega. Eso fue lo que se pautó. En efecto, se financió desde el exterior y Carlos Andrés Pérez, y Venezuela fue uno de los que lo hizo, una opción que fue completamente hispanoamericana, porque los Estados Unidos no estaban de acuerdo. Lo que pasa es que por supuesto, había unos liderazgos distintos. Estaba el liderazgo de Carlos Andrés Pérez, estaba el liderazgo de Patricio Aylwin, muy importante. Estaba el liderazgo en aquel entonces, el secretario general de la ONU, que era Javier Pérez de Cuéllar, estaba muy activo en eso, el peruano. Es decir, había un ambiente, había un liderazgo en Hispanoamérica distinto a lo que tenemos ahorita, donde tenemos al merluzo de Boric, al marihuanero de Petro y al narcotraficante de Maduro. Había otra cosa. Se plantea esa salida y se organiza la famosa Unión Nacional Opositora, donde a todos los opositores a Ortega se les une y se busca una figura emblemática para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones. Y esa figura emblemática era Violeta Barrios de Chamorro. Violeta Barrios de Chamorro gana esas elecciones contra todo pronóstico. Daniel Ortega debe entregarle la presidencia y Violeta Barrios de Chamorro debió gobernar con Humberto Ortega como cabeza del ejército. Eso lo están vendiendo ahorita como un gran éxito de la transición. Yo el sábado les voy a contar por qué fue un fracaso. Pero más allá de todo eso, Carlos Andrés Pérez tuvo que financiar a través de la partida secreta destinada a seguridad del Estado venezolano la protección de Violeta Barrios de Chamorro. Por una cosa básica. Porque en aquel entonces, como si teníamos diplomáticos serios y teníamos personajes políticos que con todas sus defectos comprendían lo que estaba viviéndose con la caída de la Unión Soviética y con la caída del bloque de países
alineados a la Unión Soviética, sabía los riesgos gravísimos de seguridad que existían si se permitía que regímenes como el de Daniel Ortega se enclaustraran a Hispanoamérica y el contexto regional de la zona. ¿Cómo puede tener Venezuela seguridad si tiene de vecinos a unos delincuentes que tienen además voto en los organismos internacionales? Eso no se podía permitir. Por lo tanto, sí era un problema de seguridad. Por esa razón, era completamente válido que Venezuela financiara la seguridad de Violeta Barrios de Chamorro. O sea, es una cosa lógica. Porque de la solidez del gobierno de Nicaragua, evidentemente dependía la solidez de las democracias centroamericanas. Y si usted comprende la democracia como un todo en la región, tenía plena justificación. Pero entonces ahora, ¿qué vimos con eso? Que a Carlos Andrés Pérez le utilizaron esa acción en contra para sacarlo del poder. Eso ya sería otro tema de discusión. Pero ahí es donde ustedes ven como esos grandes hijos de puta de José Vicente Rangel, Ramón Escobar Salón, Arturo Uslar Pietri, Rafael Caldera, todos esos carajos utilizaron una acción correcta para proteger la democracia venezolana, para evitar que tuviera a un enemigo en Nicaragua, y gracias a esa acción a Carlos Andrés Pérez lo sacan del poder. Eso ya sería otra discusión. Pero entonces usted dirá, bueno, ¿y para dónde vas tú? ¿Y por qué estás hablando de Ortega? La gravedad de la permanencia de Ortega en el poder y el ejemplo que nos da cuando nos quieren vender la idea supuesta de que podemos tener una transición como la nicaragüense, de la cual, le repito, hablaremos, de ese proceso hablaremos el día sábado, es verdaderamente lamentable, porque pareciera que no saben quién está gobernando en Nicaragua. Y usted podrá pensar que esto se trata de una simple posición ideológica. Bueno, porque como tú le tienes arrechera, tú vas a hablar mal de él. Pero no se trata de lo que diga yo, se trata de lo que digan sus víctimas. No estamos hablando de un estadista, no estamos hablando de un revolucionario, no estamos hablando de un líder del tercer mundo. Estamos hablando de un aberrado que violó a su propia hijastra. Y que lo cuente ella, porque a mí los detalles me parecen tan asquerosos que prefiero escucharla a ella. Que mida ella misma las palabras con las cuales quiere describir la barbaridad que sufrió de manos de su padrastro y de su mamá, que se puso del lado del padrastro, para variar. Estuve 12 años bajo el abuso sexual físico y luego transcurren 8 años con un acoso sexual. Lo que quería era poner fin de una vez por todas a eso. El abuso empieza durante el periodo entre 1977 y 1978. Yo no había cumplido los 10 años. En ese momento, Daniel Ortega dirigía una de las facciones del Frente Sandinista, un movimiento guerrillero que oponía a la dictadura de Somoza. Representaba una pareja más en la vida de mi madre. Que empezara con esta forma de tocamiento, con esta forma de acoso que tenía a mi privacidad de niña. Recuerdo que mi reacción de protección fue siempre quedarme paralizada, hacerme como que seguía durmiendo. Aprendí muy pronto que no podía detenerlo. En 1979, la dictadura de Somoza sale del poder producto del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Eso significó para nosotros, en primer lugar, el hecho que Daniel Ortega fuese nombrado el coordinador de la Junta de Gobierno que iba a estar en ese momento. Él iba a tener una dosis mucho mayor de poder que todo el resto quizá de miembros del directorio del sandinismo, y por supuesto que implicó para nosotros el retorno a Nicaragua. El
abuso sexual vino siempre acompañado de un profundo abuso psicológico. Cuando ocurrió la violación, decirme que yo ya estaba lista para eso, y ocurrió después de la cruzada de alfabetización, cuando yo ya había desarrollado mi cuerpo hormonalmente. Entonces vino y dijo, ya estás lista. Haberme hecho responsable de lo que pasaba me hizo tener miedo de decirle a mi madre. Yo escuché cuando mi madre le reclamaba a Daniel Ortega que ella sabía lo que estaba pasando sin referirse directamente a qué pasaba. Sin embargo, nunca encontró quizás la manera de hacer algo para detenerlo totalmente. Que el día de hoy he decidido hacer público que voy a emprender un proceso judicial contra Daniel Ortega. Tengo la verdad de mi lado, la verdad es lo que me da la fuerza para emprender este proceso. Lo que hubo en ese momento fue la ingenuidad de pensar que ellos me iban a llamar, que mi madre iba a ponerse de mi lado. Ante nuestro pueblo, esto es una falsedad. Mi madre y Daniel Ortega negaron inmediatamente todas las acusaciones que yo hice por abuso sexual contra él. He enfrentado todo tipo de ataques, todo tipo de acusaciones, todo tipo de manipulaciones, todo tipo de conspiraciones. Y que nuevamente me estoy enfrentando a lo que es una verdadera conspiración. Yo empiezo a recibir una serie de ataques en los cuales se me acusaba de demencia, se me acusaba de mitómana, se me acusaba de ninfomanía, se me acusaba de complot político, de agente de la CIA, y hasta se llegó a poner en duda mi capacidad de criar a mis hijos. Daniel Ortega se presentó a los tribunales a responder por mi demanda 4 años después que yo la había realizado. Y lo hizo 4 años después porque fue cuando se sintió en total control de los tribunales, en un juicio corto de 2 días en el cual no se me permitió ni siquiera presentar mi declaración. Se dictaminó la prescripción de la acción penal. Sin embargo, la prescripción no implica inocencia. Para mí, él se quedó como el abusador y ella se quedó como la madre que fue su cómplice. Cuando usted ve esto, ¿en qué piensa? O sea, cuando usted escucha este relato pormenorizado, que por cierto es bastante comedido, porque hay otros relatos donde la señora Soy la América da unos detalles escabrosos. Casos inclusive donde o sea, el tipo la estuvo sonsacando desde niña, intentando, o sea, abusándola psicológicamente. Y cuando se enteró que la niña se había desarrollado, dijo, ya estás lista y fue a violarla. Ese es el tipo. Y entonces me pregunto yo, ¿por qué la izquierda internacional sigue teniendo a este tipo como referente? Bueno, porque son unos violadores y unos aberrados también, no hay otra. Además de eso, el tema de la justicia. ¿Dónde está la justicia para esta mujer? ¿No? Un juicio donde ni siquiera fue capaz de dejarla hablar. Entonces, era la prescripción del caso, ni siquiera la inocencia, porque así de caretable es el bicho. ¿Qué se puede decir ahí? Se pueden decir muchas cosas. Y por supuesto que hay mucho más que decir, porque no es la única acusación, porque hay varias. Es que la vida es el mismo infierno, como lo dice Carelis Bustos en su libro. La vida es el mismo infierno es el libro que Carelis Bustos nos permite o nos ofrece para darnos cuenta de que en efecto una cosa que uno no se imagina puede convertirse en algo infernal. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon, y a veces pareciera que esa frase de que la vida es el mismo infierno está en efecto dentro de o a la vista en casos como el que acabamos de ver, que es verdaderamente espantoso. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos
Este libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que también en Amazon está a la venta el libro de Zaida Belén Martínez, Lo que me dio la luna. Un compendio de anécdotas y de cuentos y de experiencias que nos permiten viajar mentalmente y sentimentalmente al encuentro de aquella Venezuela que vivimos cuando eran niños y que nadie nos la va a quitar. Por supuesto, los recuerdos de Venezuela a través de sus sabores, de sus anécdotas, de los juegos, de los cantos y de tantas otras cosas que nos ayudan a mantenernos siempre conectados con esa Venezuela que tanto queremos. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero usted dirá, no, bueno, es que Soy la América ya lo que está es resentida. Porque eso es lo que siempre alegan, ¿no? Aparte de eso, la revictimizan. La acusan de estar loca, la acusan de ser ninfómana, la acusan de ser mala madre, la acusan de que no, de que... Lo que falta es que digan que ella fue la que violó a Daniel Ortega, que era un pobre señor. Y ella llegó y se le... Pero entonces usted dirá, no, que Soy la América es una resentida. Ella le tiene rechera a la mamá y al papá. Y entonces, por eso es que lanzó esta. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que hay otras acusaciones. Por lo menos que se sepan, hay 2 acusaciones más. Vamos a escuchar otra de las acusaciones, porque lo de Soy la América es una cosa espantosa, pero hay casos que uno dice, pero bueno, pero este tipo es un violador serial sin que nadie lo detenga. Mira. Una familia de 9 hermanos acusan al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber seducido y abusado sexualmente a Elvia Junyet Flores desde cuando la menor tenía 15 años de edad. Y actualmente todos quienes intentan delatar lo sucedido estarían siendo víctimas de persecución y tortura. El presidente conoce a mi hermana en campaña presidencial para las elecciones del 2006. En aquella época, Ortega tenía 60 años y esta humilde familia nicaragüense de ideología sandinista pertenecían a la militancia. 2 hombres bajaron, se acercaron a ella, al oído le dijeron algo y pues como a los 5 minutos pues ella se levantó y pues subió a la tarima. Según el relato, el entonces candidato presidencial le habría mandado a llamar y a partir de ese momento comenzó a frecuentarla. Lo vimos como algo normal, como un buen líder, preocupado por el pueblo. Nosotros más bien contentos que decía, vamos a tener un buen presidente. Ella nos dijo pues lo que sucedía, de que después de que el presidente pues, la había enamorado y que la había tocado, la sedujo. El diario Las Américas publicó documentos que demostrarían que personas cercanas al presidente Ortega depositaron dinero en las cuentas de los familiares de la menor. Ellos les abrieron las cuentas. A mi hermano, ahí lo escribe en su carta, yo no toco ese dinero porque yo no me vas a comprar con dinero. De esa relación nació una niña. Sostienen que Ortega no la reconoció. En la partida de nacimiento aparece como padre el nombre de un cercano colaborador del presidente de Nicaragua. Cuando uno de los hermanos de la supuesta víctima del abuso sexual, Santos Sebastián, intentó acusar al mandatario, este fue acusado de violación y actualmente cumple una condena de 16 años en prisión. En una carta escribió: ya no aguanto estas torturas y este encarcelamiento injusto. Mi hermano se encuentra al borde de la muerte. No sabemos si él está con vida o no. Tenemos muchos meses de no saber nada de él. La supuesta menor abusada, que ahora tiene 28 años, en una llamada telefónica pidió ayuda a la comunidad internacional. Me ha destruido a mí. He decidido alzar mi voz y romper el silencio. De los 9 hermanos, 6 viven exiliados en Miami. Esta es la tercera vez que se acusa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de abuso de menores. Una de ellas fue su propia hijastra. Entonces usted ve esto y la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué razón la izquierda internacional, esa que se dice feminista, defensora de los derechos de la mujer, esa que emite leyes que si solo sí es sí, que si tu cuerpo es tuyo, que si a mi cuerpo mando yo, cuando las víctimas, cuando los victimarios son sus aliados de la izquierda, se callan la boca y no reclaman? ¿Por qué no ha habido una marcha frente a la embajada de Nicaragua de mujeres españolas de izquierda, como Irene Montero, como Yolanda Díaz, como Yone Belarra, para exigir que Daniel Ortega sea juzgado por violador serial además? Por eso hay pruebas, ¿no? Porque al haber una niña, evidentemente con un análisis de ADN se descubre la verdad. Se descubre la verdad. Aparte de eso, que ¿por qué le estaban pasando real a la familia? Y porque hay un colaborador cercano que la reconoce como hija. Esas son las cosas que habría que averiguar.
Soy la América inclusive cuenta como el tipo no solamente la violaba, sino que hacía orgías. O sea, llevaba a otros hombres para que violaran a su hijastra. Eso está en la narración de Soy la América. De una niña. Estamos hablando de una niña de 12, 13, 14 años. Ese es uno de los líderes de la izquierda. Por eso es que y se abrazan con él. Y el camarada Daniel Ortega, hijo de puta. Recuerda que en los Estados Unidos tienes que tener una póliza de seguros. Es casi que mandatorio no tenerlas, andar en la intemperie. Tu asesor Gustavo se encarga de que tengas la mejor póliza posible, que es aquella que te ofrece la mejor cobertura con el precio que puedes pagar sin sacrificar lo que te puede cubrir. No esperes tener un momento grave para entender que la mejor póliza es aquella que te cubre más. La mejor póliza fue la que compraste ayer. La segunda mejor la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo, en todo el territorio de los Estados Unidos, está allí para ti y para que esa póliza tenga la cobertura que necesitas. Y si se trata de seguro de viaje, para donde quiera que vayas a viajar, desde cualquier parte del mundo, que si estoy en Venezuela, que si estoy en Nicaragua, que si estoy en los Estados Unidos, voy para donde vayas y donde quiera que estés, tu asesor Gustavo se encarga de que tengas la póliza de viaje que necesitas. No esa mamarrachada que venden en internet, por Dios, no caigas en eso. O sea, esas mamarrachadas que venden en internet, después la gente entonces le pasa algo en alguna parte y no tiene póliza porque era mentira, era un papel ahí. No, tu asesor Gustavo se encarga no solamente de que tengas ese seguro de viajes, sino que en caso de una contingencia cuentes con su asistencia para poder resolver lo que tengas que resolver. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y ahora, en medio de todo esto, el asunto está en que Soy la América, hijastra, hija de Rosario Murillo, esa desgracia, ese es peor que el marido. Porque el marido es un violador, pero ella siendo la mamá de la víctima se puso del lado del marido. Me imagino yo que por eso es que la tiene ahí. Lo debe tener chantajeado con eso, ¿verdad? Debe ser que hay algo de chantaje ahí o de brujería, porque ella tiene una cara de bruja. Oye. Cuando Cilia sea más grande, va a ser igualita que la bruja es. Soy la América está haciendo un clamor con respecto a la necesidad de que esa gente salga del poder, a que no se le permita continuar en el poder. Fíjate lo que cuenta en esta conversación. Candidatura en dúo de la pareja presidencial, como se le llama en Nicaragua, tiene que ver con la imposibilidad de confiar en alguien más, de encontrar a la persona perfecta que llegue a tener ese nivel de complicidad y de anuencia a favorecer todo el nivel de encubrimiento que hay en Nicaragua a toda una serie de hechos. Quizá el primer gran encubrimiento tuvo que ver con negar los delitos sexuales por los cuales yo acusé a Daniel Ortega. El significado personal que tiene la candidatura de Rosario Murillo, mi madre, tuvo que ver con un sentimiento que creo que está en toda víctima de violencia sobreviviente que enfrenta la impunidad, de que ella siempre ha estado y va a estar al lado de la persona que me agredió. Yo no quisiera que en Nicaragua nos acostumbremos a que un abusador sexual puede ser presidente 3 veces, más bien quisiera que en Nicaragua se recuerde que la impunidad ante el abuso sexual fue el primer gran acto de desmantelamiento del sistema judicial y el primer gran abuso de poder. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo y en particular a los sandinistas por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1998 yo denuncié por la vía civil y penal a Daniel Ortega por abuso sexual, un juicio de desadopción civil que no me permitió, al cerrarse ese juicio, no me permitió recuperar mis apellidos de mi padre biológico.
y un juicio penal por los delitos de abuso sexual y violencia. En lo personal, yo quisiera seguir trabajando en los proyectos educativos en los que estaba trabajando en Nicaragua, en educación comunitaria, en educación política, en capacitación, en trabajar la cultura del consenso en mi país, del diálogo. En eso trabajé desde el final del conflicto armado en 1990 hasta el momento de mi salida. Yo lo dije hace mucho tiempo, yo soy como persona hija de la revolución. Es decir, yo me formé en la revolución sandinista a la par de toda una generación. Y ese es mi currículum político. Y a agregar a eso que hice una denuncia por abuso sexual contra Daniel Ortega. Sobre Nicaragua, yo he estado en comunicación permanente. Es evidente, ya vamos a ver el testimonio maravilloso de otro violado, ¿no? Porque parece ser que tenemos noticia de que Daniel Ortega también violó a Nicolás Maduro. Y por eso es que Maduro está así traumatizado, ¿no? Uno se pregunta hasta dónde son capaces de llegar estas lacras, hasta dónde son capaces de llegar estos delincuentes. ¿Y por qué apoyan que estas cosas sigan ocurriendo? Entonces uno va, ¿no?, y se encuentra que al tipo lo siguen sus aliados, como Mamalo Duro, el esposo de Cilia Mamalo Blando, colocando como un gran prócer, por ejemplo. Sobre Nicaragua, yo he estado en comunicación permanente con el presidente Daniel Ortega, con la vicepresidenta Rosario Murillo. Están enfrentando una emboscada violenta de grupos que lamentablemente le han hecho ya mucho daño. Como le hicieron daño a los venezolanos, le están haciendo daño a Nicaragua. Violencia, incendios, balas, muertos. Y el gobierno de Nicaragua es un gobierno cristiano que quiere la paz, la armonía. Y estoy seguro que la va a lograr. La va a lograr. La sabiduría del comandante Daniel Ortega, la sabiduría de nuestra compañera Rosario Murillo y la fuerza de voluntad del pueblo de Nicaragua va a triunfar por encima de la emboscada que han montado estos grupos violentos. Estoy seguro que Nicaragua va a vencer otra vez. No, lo que debería decir es, estoy seguro que Daniel Ortega va a violar otra vez, porque si lo dejan va a seguir. Aquí es donde ustedes ven la catadura moral de estos hijos de perra, porque no tienen otro nombre. La catadura moral de estos tipos es defenderse por encima de todas las cosas, defender todas las barbaridades que los tipos hacen. Si lo acusan de violador no importa porque es uno de los míos. Con mi violador no te metas, con mi corrupto no te metas, con mi narco no te metas. Si el tipo en algún momento llega a caer en desgracia, por supuesto, ahí sí dirán que es un violador. Como están haciendo con Tarek El Aizami, como han hecho tantas veces, como ha hecho el castrismo tantas veces. Fíjate cómo en el meeting, este sujeto, Daniel Ortega, dice que Rosario Murillo le pide perdón al pueblo de Nicaragua por haber tenido una hija traidora. Imagínate. Imagínate. Entonces, ¿por qué este programa? ¿Y por qué el testimonio de las víctimas de Daniel Ortega? Porque es necesario mostrar cuáles son los personajes que apoyan al régimen chavista en el contexto internacional, porque Nicaragua es un voto para el régimen de Maduro en todas las instancias internacionales. Nicaragua es un voto para Cuba, Nicaragua es un voto para China, Nicaragua es un voto para Irán, Nicaragua es un voto para Petro, es un voto para Lula, es un voto para Sánchez. Y ellos lo reciben con brazos abiertos. Entonces es necesario darse cuenta, y esto lo decía en estos días un joven venezolano que nos llamó y que nos decía que por qué razón, si nosotros estábamos luchando contra un régimen que tenía como aliados al régimen castrista, al régimen sandinista, al régimen petrista, al régimen de Sánchez, ¿por qué
no había un movimiento opositor genuino que tuviese como aliados a los opositores genuinos contra Ortega, los opositores genuinos contra Cuba, contra Díaz-Canel y contra el castrismo. ¿Por qué no hay esa alianza? Porque no tenemos una oposición genuina. Porque no tenemos una oposición genuina. Y por esa razón es que nunca hemos visto una reunión de los principales líderes de la oposición falsaria venezolana con los principales líderes de la oposición al régimen de Cuba, al régimen de Nicaragua, etc. Nunca lo hay. Nunca lo hay. No les interesa. Más bien, en la campaña del 2012, recuerden cómo Capriles decía que si él fuese socialista, él quisiera un socialismo como el de Lula. Es decir, el tipo se coloca como una persona capaz de igualar el corrupto, nefasto, cleptómano gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Eso es lo que decía él. No sé si lo recuerdan. Es decir, más bien, en vez de combatir a los aliados del chavismo, tratan de congraciarse con los aliados del chavismo. Nunca es triste la verdad, amigos, lo que no tiene remedio. ¿Y el mundo cómo va? Ay, si yo les contara. Y así va el mundo, es cortesía de nuestros amigos, nuestros aliados comerciales del Bufete Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Mira, otra vez el cuentico del Tren de Aragua, que parece que el Tren de Aragua es más arrecho que la espada de Bolívar, porque la espada de Bolívar que camina por América Latina, que decían los chavistas, bueno, ahorita es el Tren de Aragua que arrasa por América del Norte. Dicen los Estados Unidos que desmantelaron una red de trata de mujeres en los Estados Unidos. Y dicen que es el Tren de Aragua. Nadie nos ha dicho por qué es el Tren de Aragua, porque son miembros del Tren de Aragua. Recuerden que en los Estados Unidos viene el Tren de Aragua en todas partes. Ya no asustan con el coco, ahora asustan con el Tren de Aragua. Parece que es la explicación que encontraron a determinados fenómenos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que unas mujeres, se piensa que más de 30 mujeres en distintas partes de los Estados Unidos, sobre todo en Texas y en estados cercanos a la frontera de Texas, han denunciado haber pagado para que las llevaran al territorio de los Estados Unidos, y al llegar les estaban cobrando la deuda adquirida con explotación sexual. Denunciaron a las personas que las estaban explotando de esa manera, y hay hasta el momento 4 presos de nacionalidad venezolana a los cuales las autoridades de los Estados Unidos acusan de ser miembros del Tren de Aragua, sin que hasta el momento nos hayan dicho cómo pueden ellos determinar que son del Tren de Aragua. Pero en todo caso, están presos 4 venezolanos, y están bajo protección las mujeres que presuntamente fueron llevadas a los Estados Unidos con fines de explotación sexual. Eso está en desarrollo, de eso vamos a saber mucho más en estos días. Pero, como siempre les digo, yo siempre voy a poner en duda estos cuentos donde el Tren de Aragua aparece como una organización más arrecha que Al Qaeda, porque eso no es verdad, pero ya veremos. Hay que decirles que en el caso de soldados ucranianos que han escapado del horror de las cárceles rusas a través del intercambio de prisioneros, que se ha logrado, afortunadamente, no con el ritmo que se quisiera, pero que en efecto ha ocurrido, las narraciones de violaciones a soldados es cada vez más repetida. Que se utiliza la violencia sexual en contra de los detenidos, de los combatientes, violando todas las normas establecidas en el derecho internacional humanitario y en el derecho de guerra, con torturas donde se aplica electricidad en los genitales a los soldados, donde además de eso se les tortura psicológicamente con amenazas de violencia sexual, y donde se tiene la certeza, por varios testimonios, de prisioneros ucranianos, soldados ucranianos que han sido violados en las cárceles de Putin, donde de forma infame los tienen retenidos. Inclusive se narra acciones contra población civil masculina, a los cuales también, a través de la humillación, de la violación sexual. Es que estos bichos son todos unos violadores, ¿viste? Daniel Ortega, amigo de Putin. Ahí está. Los bichos son unos aberrados, de verdad. Esto coincide mucho en las narraciones, se los digo de una vez, porque leí varios reportes sobre el asunto. Coincide con las narraciones que hay
de presos políticos venezolanos objeto de las mismas humillaciones. Casi calcado. Evidentemente estos bichos son aberrados donde quiera que estén. La fase superior de la izquierda. Bueno, y Noruega reconoce a la Franja de Gaza como Estado palestino, por supuesto, intentando posicionarse. Los noruegos yo no sé qué les pasa, ¿no? Yo no sé qué tipo de agua beben ahí. Porque los bichos siempre se ponen del lado del victimario. Estos noruegos que están reconociendo el Estado palestino son los mismos que le andan jalando bolas a Nicolás Maduro para ser garantes de un acuerdo que ya sabemos dónde van esos acuerdos. Y ahora han formado parte de una triada de países donde se encuentra además Irlanda y España que reconocen al Estado palestino. Estado palestino que no pueden, o sea, que no existe. Y no existe no porque Israel no quiera, no existe porque jamás no lo permite. Porque vivir del cuento de la opresión es sumamente rentable para unos tipos que no viven en la Franja de Gaza, que viven muy tranquilos en los Emiratos Árabes, que no tienen privaciones, que no viven de la ayuda humanitaria, que además de eso tienen la única agencia exclusiva para refugiados. Es decir, hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Hay más de 9 millones de sirios desplazados por distintas partes del mundo. Ni te hablo de la cantidad de afganos. Y hay una agencia exclusiva para refugiados palestinos, con presupuesto propio. Cosa que no pasa ni con los ucranianos, ni con los venezolanos, ni con los afganos, ni con los sirios. Pero con los palestinos sí. O sea, ese es un negocio demasiado bueno. Esa gente no quiere abandonar eso. A los que menos les conviene un Estado palestino es a los propios líderes de Hamas, porque se les acaba el cuento. Milei sigue en su cruzada contra Sánchez. Milei fue a un evento en una universidad de los Estados Unidos, creo que fue en la Universidad de Stanford, y fue presentado nada más y nada menos que por la líder ultraconservadora del ala más a la derecha, a una halcona del Partido Republicano llamada Condoleezza Rice. Imagínate tú. Esa no es liberal, no sé si Milei lo sabe, es una señora ultraconservadora. Pero bueno, en todo caso, una referente fundamental, la señora Condoleezza Rice, de la lucha contra el comunismo, experta en política exterior de la Unión Soviética y una dura, de verdad. Fue quien acompañó en 2 cargos distintos a George Bush, hijo, primero como secretaria consejera de Seguridad Nacional y luego como secretaria de Estado. Una tipa, además de eso, con una formación académica fenomenal, obra escrita y referente, además de los estudios globales, de los conflictos globales. Ella fue quien presentó a Javier Milei. Javier Milei, bueno, puso a Sánchez al nivel de Daniel Ortega, cosa que es cierta. Cosa que es cierta. ¿Ustedes sabían que la esposa de Pedro Sánchez es hija de un tipo cuyo negocio principal es tener prostíbulos y saunas gay? No es que haya nada malo en un sauna gay o en un prostíbulo, sino que este tipo, si podemos decir que se dedica a un negocio poco elegante y un negocio al cual ellos denuncian, porque él quiere prohibir la prostitución, porque eso es explotación de la mujer. Ah, pero el suegro es un putero. Qué cosa tan impresionante. Estos bichos son unos caras de tabla, pero fenomenales. Bueno, Milei sigue contra él. En la India la temperatura llegó a 50 grados, amigo. Tienen que mandarle allá a Marco Antonio Solís para que con el frío de su cuerpo, el frío de mi cuerpo, pregunta por ti y no sé dónde estás. Un chiste malo, amigo, pero es nacional, hay que reírse de algo. Porque las noticias son verdaderamente lamentables. Ha habido muertos por golpes de calor, hay una situación bastante delicada allí y de verdad que las temperaturas están horribles. Aquí donde yo estoy, no. ¿Cuánto estamos ahorita de temperatura aquí? Aquí una cosa, 17 grados estamos aquí. Y lluvia todo el día. Pero bueno, en la India la cosa no la están pasando muy bien. Y así va el mundo, amigos. Así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley.
Bueno, en Escocia debe estar el clima mejorando y por eso es que yo me estoy preparando para volver a Escocia cuando esté el calor así. No tanto como en la India, por favor, pero que sí esté bien caliente para irme a poner mi falda escocesa, mi kilt. No me van a robar mis ganas de ponerme el kilt, pero tiene que estar bien caliente eso para yo ir allá con mi falda y bailar joropo ahí en el centro de Edimburgo. Hablemos de Escocia en castellano, prepara tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tiene la maravilla de organizarte tu viaje a las maravillosas tierras escocesas para que vivas la experiencia cultural que puedes vivir en ese país. Si eres fanático de Harry Potter, tienen un maravilloso tour. Si eres fanático de Outlander, tienen un maravilloso tour. Si eres fanático de Game of Thrones, también tienen un maravilloso tour. Sientes el tema de la literatura y la cultura en Edimburgo, es una cosa maravillosa. Y el secreto mejor guardado de Escocia, sin duda alguna, es su gastronomía. Amigos, qué rico se come ahí. ¿Y el whisky? Chacho, no te quiero yo ni contar el paseo por las destilerías que puedes hacer allá en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, no te pierdas este verano o en cualquier momento la oportunidad de conocer la bella tierra escocesa. Y recuerda que ser previsivos no es ser pesimista, porque todos nos vamos a morir. Para morirse lo que hay es que estar vivos, dicen las abuelas. Y de tal manera hay que entender que la previsión funeraria no es llamar al mal augurio, porque la muerte siempre va a llegar. En tal sentido, cuando tenemos familiares en Venezuela, estando nosotros en Venezuela o fuera de Venezuela, poder tener la tranquilidad de que al momento de un fallecimiento vamos a tener cubiertos los gastos funerarios, es algo que nos trae una gran tranquilidad a nuestra cabeza. Por esa razón, la gente de Eternity tiene para ti la solución para esa preocupación permanente que tenemos en el momento en que ocurra la muerte de un familiar, que es el poder tener, en efecto, un servicio que nos permita vivir nuestro duelo al momento de la muerte de un familiar en vez de estar corriendo para pagar los gastos funerarios. Eternity es previsión funeraria con una suscripción mensual de un precio que de verdad es completa y absolutamente competitivo. Es casi como está al mismo nivel de pagar un servicio de stream, de pagar uno de estos de Netflix y estas cosas. Es el pago mensual, está más o menos al mismo nivel. Y usted afilia a cada familiar con ese pago. Paga ese monto mensual como hacían las abuelas antes, como hacían los padres antes, que compraban su parcelita, compraban su seguro y a la hora de un fallecimiento ellos sabían que tenían allí su previsión funeraria. Eternity es previsión funeraria. Eternity acortando las distancias en momentos difíciles. Y yo le digo una cosa, sin duda alguna uno tiene que pensar que uno tiene que entender que estamos peleando contra unos criminales malditos. Porque es que no hay otra forma de verlo. O sea, usted no puede ver a Daniel Ortega, después de saber todas estas cosas que hemos visto de él, usted no puede ver a Daniel Ortega igual. Usted no puede ver a Daniel Ortega como un estadista, como un combatiente, como un comandante, como lo llama la rata esta de Nicolás Maduro. Y que un gobernante cristiano. Muchacho, menos mal que eres cristiano, porque si fuese satánico, no te quería yo ni contar. Estas cosas son importantes verlas, porque de alguna manera hay muchísima gente que no sabe cuál es la naturaleza del mal que nos agobia. Y aquí el tema del dime con quién andas y te diré quién eres es muy importante. Porque fíjate tú, si Daniel Ortega es un aberrado, con acusaciones gravísimas en su contra, y Nicolás Maduro no tiene asco en retratarse y abrazarse con él, ¿qué podemos pensar de Nicolás Maduro como ser humano? Pero que es una lacra, es igual que él. Cuando uno ve que además de esto, y aquí está lo grave, recuerden que el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, quien fuera también uno de los jefes del sandinismo y jefe del ejército sandinista, acaba de denunciar a su hermano por querer montar una dinastía donde a su muerte o a su salida del poder quedaría su hijo Rafael. Y Rafael, que no es hijo de Daniel Ortega, sino hijo de Rosario Murillo, porque esa señora, yo no sé, parece que tiene 10 hijos. La señora tiene 10 hijos de 20 padres distintos. Porque parece que ella le ha metido, a más de un hombre le ha metido un hijo 2 veces a cada hombre. Una cosa así, una cosa infame. Esta señora ha impuesto a su hijo Rafael para ser
porque todos tienen unos grandes negocios, y pareciera que es este Rafael el que está llamado, son dos, Rafael y Laureano, son los que más suenan por allí, para ser los sucesores de Daniel Ortega. Ni siquiera ella, porque ellos ya están para los perros, ya son una gente que tiene un pie en la tumba, eternity con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, amigos míos, es que el fulano Rafael fue testigo de la violación de su hermana. Lo cuenta ella, de cómo ella compartía habitación con su hermano Rafael y que en presencia de su hermano, Daniel Ortega la violaba. Entonces, imagínense usted la catadura moral de esas sabandijas que eran capaces de ver eso. ¿Cómo un hermano de hijo de tu propia madre es capaz de ponerse del lado del violador de su hermana? O sea, como yo no tengo hermanas, yo tengo solo 2 hermanos. Pero yo, nada más imaginarme tener que estar, o sea, es que ahí no hay ninguna disyuntiva. Entre tu hermana y el violador de tu hermana, tú tienes que estar con tu hermana. Y aunque no fuese tu hermana, si es una persona que está siendo victimizada por un violador, tú tienes que estar del lado de la víctima. Bueno, ese es el que quieren imponer como sucesor de Daniel Ortega. Y eso lo denuncia Humberto Ortega, que es el hermano de Daniel Ortega. ¿Y qué ha hecho Daniel Ortega? Bueno, casa por cárcel, que el tipo está recluido en su casa hace tiempo porque está muy enfermo, casa por cárcel y le expropió todos los negocios que había hecho a la sombra del poder, porque son todas una sabandija. Y lo denunció como traidor a la patria por una condecoración que le dio hace 40 años a un diplomático de los Estados Unidos. O sea, imagínate tú semejante barbaridad. Cuando tú ves una cosa como esa, te das cuenta de que estamos en presencia de una cosa verdaderamente grave. Ahora, lo que habría que preguntar aquí es por qué estos bichos tienen estas alianzas y por qué la izquierda internacional perdona delitos como esos. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento, pero de lo que no nos vamos a olvidar jamás es del recuerdo del teniente Ronald Ojeda. Hay algunas novedades con respecto al caso de Ronald Ojeda que vamos a revisar en el programa de mañana, pero hoy, como todos los días, la palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda. Ya que es totalmente inaceptable estas acciones que está llevando a cabo esta falsa oposición en Venezuela. Está dirigiendo a la ciudadanía venezolana a unas acciones políticas que simplemente van a legitimar a la tiranía que dirige el nefasto en Venezuela. Y no tanto eso, sino que estas acciones también parecen ser que legitiman a la misma oposición que pierde cada día credibilidad y hasta este momento atomizada por consecuencias propias que ellos no quieren asumir, han dado con su desplome total. Es necesario advertir a la ciudadanía venezolana que estamos siendo encaminados a una acción totalmente nefasta, donde no existe el Estado de Derecho, donde el irrespeto a los derechos humanos y el ataque a los derechos humanos es sistemático, donde las instituciones en Venezuela son totalmente inexistentes, la separación de poderes, todas son serviles al sistema, pero aún así esta oposición pesimista quiere llevar a la ciudadanía simplemente un proceso político totalmente incoherente, totalmente ilógico para lo que vive la ciudadanía venezolana y lo que demanda la ciudadanía venezolana, lo cual demuestra que una oposición totalmente desconectada de la realidad y desconectada de estas peticiones sociales se vuelve cada vez más incontrolable. Tanto fue así que estos egos personales han triunfado sobre ellos. Estos egos le cegaron otras formas de acciones que podían emplearse. Les negaron escuchar a otras personas que también podían plantear otros planes y los trajo directamente al colapso. Pero este es el resultado de los egos. Y pensar que esta lucha es una lucha que depende de una sola persona. Aún así, nosotros a nuestro nivel advertimos, veníamos ya desde hace mucho tiempo advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que podían acarrear estas acciones de estos actores políticos. Pero de igualmente fuimos censurados, fuimos atacados
Y bueno, los resultados ya los hemos visto estos días, una oposición totalmente atomizada. Pero no es tanto eso, sino que siguen empecimados en llevar a la ciudadanía a unas elecciones primarias, donde van a irse a medir delante de instituciones totalmente que no tienen credibilidad, donde no existe el Estado de Derecho, pero ellos parecen ser que se han quedado sin opciones, nada más que de la de servir al sistema, como el sistema quiere, obviamente. Eso se demostró en la mesa de diálogo, entre comillas, una mesa de diálogo donde no se dialogó nada, donde ellos simplemente fueron a obedecer, pero caemos en lo mismo, en los egos personales y empecimados en algo que no se plantean objetivos claros, no tienen buenas estrategias y sus objetivos son personales y se manejan a través de una casta. Lo que sea bueno para su casta es bueno para ellos. Totalmente desconectado a la ciudadanía venezolana, que las demandas en este momento son de libertad y justicia. Unos presos políticos que mueren en las cárceles en Venezuela, una ciudadanía venezolana que es víctima del acoso, del terror, de las políticas de Estado, y una fuerza armada totalmente atomizada. Una fuerza armada que obedece a una fuerza superior, una fuerza armada secuestrada, y unos jerarcas militares que ahora es la oligarquía del sistema. Unos jerarcas militares que simplemente están allí por un beneficio propio, y están allí por sus intereses personales y servir una estructura que poco a poco los va a ir desechando. Pero ellos decidieron dejar a un lado la corresponsabilidad con la patria, con la nación, para obedecer al sistema. Eso, la justicia se tiene que hacer cargo de eso. Y bueno, yo en mi papel, en este espacio, advierto que estamos encaminados a acciones ilegítimas. Hay que repudiar estas futuras acciones políticas para Venezuela. Estas elecciones primarias y elecciones presidenciales, hay que repudiarlas. Esto simplemente traerá legitimar a ambas fuerzas, más nada. La ciudadanía va a estar en la misma posición, seguirán siendo la misma ciudadanía empobrecida, la misma ciudadanía a merced, la misma ciudadanía sin un Estado de Derecho, sin Estado de garantías, una ciudadanía totalmente empobrecida, en la mendicidad. Y ahorita empiezan los actores políticos a empezar a regalar mortadela, porque eso es lo que hacen ellos en estas campañas políticas. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Amazon. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.